Hola, buenas, ¿qué tal? Aquí Jesús Mit, espero que estéis muy bien y en el vídeo tutorial de hoy vamos a tratar todo lo relacionado con los temas de la página web de Shopify. ¿Qué es un tema? ¿Cómo añadir y configurar un tema? Y todos los secretos de los temas del apartado de tienda online de los canales de venta de Shopify. Al final lo que veo es que la gente en los vídeos habla sobre cómo crear una página web, cómo diseñar una tienda online en Shopify, pero en ninguno o en la mayoría veo que hablen sobre los temas, sobre lo que es un tema y sus características, y revelar todos los secretos que hay detrás de los temas de Shopify, por lo que en este vídeo es lo que voy a explicar. Así que empezamos con el tutorial y nos vemos, aquí arriba. Pero ¿qué es un tema para esas personas que no estén muy familiarizadas con el tema de las páginas web? Al final un tema, como lo entiendo yo, es decir, mi entendimiento de definición de tema, es un conjunto de bloques, ¿vale? Que te permiten diseñar, organizar, ¿vale? Y configurar una página web. No lo tienes que hacer tú desde cero, programándolo, sino que ya vienen prefijados un conjunto de características, un conjunto de diseños, un conjunto de organizaciones donde nosotros podemos ir jugando, ¿vale? Vale la redundancia de la palabra jugar, donde nosotros podemos modificarlas para hacerlo o que quede a nuestro gusto, pero siempre dentro de un diseño y unas configuraciones preestablecidas o bases, ¿vale? No sé si me explico, pero si no, no os preocupéis porque Shopify, ¿vale? Ya está hecho para gente que no tiene el conocimiento de lo que es un tema o el conocimiento de todas las configuraciones. Por eso, si bajamos abajo, podemos ver más información sobre temas. Si clicamos, ¿vale? Se nos despliega. ¿Qué es un tema? Es un poco lo que he estado diciendo. Controla la organización, las características y el estilo de tu tienda online. Los temas tienen estilos y diseños diversos y ofrecen una experiencia diferente a tus clientes, ¿vale? En otras palabras, un tema ya está controlado. Es por bloques al final. Son bloques que estos bloques tú los puedes mover, los puedes modificar, pero no puedes salir de sus características. Si, por ejemplo, en un tema puedes hacer, modificando un producto, una modificación A, B, C y D, solo podrás hacer estas 4 modificaciones. No podrás hacer una modificación Z, porque no está dentro del código de este tema. Tendrías tú que modificar el código. Es que es un poco lioso explicar realmente qué es un tema. Cuando ya entremos en el diseño de la web, allí lo veréis, ¿vale? Porque los temas de Shopify, ¿qué ofrecen normalmente? Secciones en cada página, por ejemplo, en la pantalla de inicio, ¿qué podremos poner? Pues un banner. Este banner, ¿qué es un banner? Esa imagen principal grande que vemos cuando entramos en una página web. Esa imagen grande, ese bloque, ya viene por defecto en un tema. Lo único que nosotros tenemos que coger esta sección, ¿vale? Porque al final son secciones, que es un banner, lo cogemos, lo ponemos y ponemos nuestra imagen, ¿vale? Pero el tema ya tiene el tamaño prefijado, ya tiene cómo se debe ver, bla, bla, bla. Lo único que nosotros que tenemos que hacer es poner una imagen allí. Repito, ya lo veremos más adelante, pero quiero que quede claro un poquito qué es la definición de tema. Es donde nosotros al final podremos diseñar nuestra página web. Diseñarla, no crearla, porque crearla tendríamos que programarla desde cero, sino diseñar a partir de un tema que ya tiene unos colores, que ya tiene un diseño prefijado, unas fuentes de letras, bla, 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 ¿vale? ¿Me explico? Eso, con esto ya volveremos en el capítulo de diseñar la página web. Ahora lo único que quiero es que quede claro lo que es un tema, ¿vale? Y en este apartado,
¿Qué podemos hacer de temas? Pues podemos personalizarlo. Como he dicho, por defecto ya te viene el tema de Down, ¿vale? Pero tenemos temas gratis populares, como el Down, el Spotlight, el Refresh, el Craft, el Sense, ¿vale? Y más que tendríamos, ¿vale? Si vamos en esta pestañita de aquí, pues iríamos a la página de Shopify, donde nos aparecerían un montón de tiendas, donde aquí ya aparecen tiendas de terceros. No solo son de Shopify. Como podéis ver, hay 184 temas, ¿vale? ¿Por qué hay tan pocos realmente dentro de Shopify? Porque son difíciles de crear, ¿vale? Son difíciles, ¿vale? Crear un tema es algo que necesita ser experto, porque va con un lenguaje de programación, con Shopify, ¿vale? Es complicado, ¿vale? Por lo que realmente 184 os puede parecer poco, pero es mucho, ¿vale? Y ya veis que no son baratas. Yo en su día, pues compré una que valía, creo, $280. La compré y siempre tengo esa, ¿vale? Y al final, como la van actualizando, pues tú al mismo momento vas actualizando también esta página. Por lo que, si tú ya compras, vale la pena, ¿eh? Porque, a ver, comprar las gratuitas van bien. Puedes hacer webs muy potentes, ¿vale? Eso no lo niego. Pero las de pago, sinceramente, tienen funcionalidades extra, ¿vale? O tienen estilos más profesionales, entre paréntesis, ¿vale? Entre comillas, ¿vale? Porque todas son profesionales, tanto las gratis como las de pago. Pero las de pago tienen más funcionalidades, ¿vale? Por lo que yo en su día, cuando valoré o continuar con una gratuita o continuar con una de pago, pues compré una de pago y la verdad es que estoy muy contento, me va muy bien. Y como siempre se va actualizando, siempre tengo las últimas novedades, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que aquí, pues podéis comprar un montón de temas. Si vamos al Spotlight, por ejemplo, ¿vale? O queréis ver otro tema, pues entráis dentro del tema y vamos aquí a ver una demo. Entraríamos aquí en la demo y pues bueno, pues podríamos ver un poquito. Bueno, hemos cogido la más simple, ¿vale? Pero bueno, si vamos a los temas otra vez, ¿vale? Vamos a temas, estamos aquí. Y yo qué sé, pues seleccionamos esta, la mono, ¿vale? Que vale $200. Y vamos a Try Store, ¿vale? Fijaos aquí, ya tenemos los diferentes colores o formatos que nos da el tema. Vamos al vainilla, que me gusta. Y aquí, pues bueno, como podemos ver, al final hemos creado una web profesional. Fijaos. Es que esta web no tiene nada que envidiar, esta demo, a las grandes webs de las grandes empresas. Es que no tiene nada que envidiar, porque fijaos, tiene el menú, tiene un banner muy bonito, ¿vale? Al final muy impactante, pero no es el tema, no es tanto el tema, sino nuestra magia. La magia me refiero a las imágenes que ponemos. ¿Ves? Aquí con 3 secciones, ¿vale? Pues estas 3 secciones que sería pues los tops, los vestidos y chaquetas y tal, ¿vale? Pues los ponen aquí en formato, pues con modelos, sus poses, ¿vale? Para que nos entendamos y queda muy profesional, ¿vale? Y al final esto es con lo que nosotros tenemos que trabajar, ¿vale? En hacer que sea diferente, imágenes diferentes, imágenes impactantes, imágenes que nos dé ganas de comprar, que se vea profesional, porque esta web, si tú lo pones, por ejemplo, en el Zara, ¿vale? Imaginamos que cambias de Zara con los mismos modelos y mismas imágenes y misma letra, se ve profesional, ¿vale? Que esto es el objetivo, que se vea profesional, porque si una web no se ve profesional, tendremos muchas menos ventas, porque la gente quiere confianza, quiere profesionalidad, y nosotros lo que tenemos que dar, que esto lo veremos en el próximo capítulo, ¿vale? Cuando diseñemos la web, pero bueno, a ver, que incluso seguramente ni yo lo haré tan profesional como esto, pero si os fijáis en las demos que hay aquí, todas estas demos ya están hechas, están ya diseñadas las demos para que sean atractivas y tú quieras comprar su tema, por lo que si ellos ya han hecho este trabajo, no hace falta que lo hagas tú el trabajo de investigación. Cuando tú, que es lo que haremos, cuando tú empieces a diseñar tu página web, vas a uno de estos temas,
por ejemplo, el Creative. Vas a este tema, si carga, mira si te gusta y replícalo un poco parecido. No hace falta que lo hagas igual, pero replícalo un poquito. ¿Ves? Un banner, aquí con un test... demostré, bueno, son aquí con los 4 productos más interesantes, personas que se ve profesionales, un banner de descuento, replícalo, las ventajas, bla, 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 bla. Es decir, no hace falta inventar la rueda. Lo que tienes que hacer es mejorar la rueda, ¿vale? Es decir, si esta rueda está bien, mejórala. Y si mejoras la rueda, probablemente te comprará más la gente, ¿vale? Pero no me quiero enrollar más. Pero entendéis, ¿no? Que lo que me refiero, que ya me he ido del tema. Pero bueno, pues esto, ¿vale? Para no darle más vueltas, que esto ya lo hablaremos cuando diseñemos nuestra página web, ¿vale? Por defecto, nuestra página web nos aparece como protegida. ¿Por qué? Porque no la hemos publicado, ¿vale? Aún está está como bloqueada, ¿vale? Y nadie la puede buscar porque tampoco tenemos un dominio, ¿vale? Pues por lo que ahora estará como protegida por contraseña, es decir, que cuando tú entres en el navegador y pongas jesusmith.shopify.com tendrás que poner esta contraseña, ¿vale? Con esta contraseña, si la pones correcta, accederías ya a la página web, es decir, que no es pública, ¿vale? Y tenemos aquí, como podéis ver, dos opciones. La parte de personalizar, que si clicamos, pues nos iríamos a todo lo que es el tema de diseñar y configurar nuestra página web, que ya lo veremos más adelante cómo funciona, sin problema, ¿vale? Solo ahora es un poco para que sepáis, ¿vale? O en los 3 puntitos, que sería el apartado de avanzado, es donde, bueno, avanzado no tiene nada, pero es donde podemos cambiar el nombre del tema, duplicar este tema, es decir, hacer una copia. Esto nos va muy bien, más que nada para hacer copias de seguridad. Imaginamos que tenemos este tema que funciona perfectamente, es muy consistente, no tiene errores, pero queremos hacer alguna modificación, duplicamos este tema, se quedaría en nuestra biblioteca de temas guardada, ¿vale? Hacemos las modificaciones, que nos va bien, publicamos con las modificaciones, que no nos va bien, quitamos el tema modificado y restablecemos la copia otra vez, ¿vale? Es decir, iríamos aquí y a publicar. Imaginaos que esta es la copia, pues iríamos aquí y a publicar, ¿vale? Un poquito para que sepáis que a veces lo de duplicar va bien, por si nos queremos descargar el tema, por si queremos tener copias de seguridad. Yo hago copias, cuando hago modificaciones importantes en la web, no lo hago directamente y a ver qué pasa, no, hago una copia, modifico la web como quedaría y publico. Y lo publico después, ¿vale? Pero siempre con una copia original por lo que pueda pasar, ¿vale? Sobre todo no lo hagáis directamente. Descargar el archivo del tema, lo que he dicho, descargarnos este tema, editar el código y editar el contenido del tema. Ojo con estos dos, ¿vale? Porque editar el código, si clicamos, es todo el código de programación que hay por detrás de este tema. Aquí hay todos los bloques. Por ejemplo, yo lo digo así, ¿vale? El tema líquido, el theme, ¿vale? El tema, os fijáis aquí, está todo lo que hemos visto aquí, a nivel... Esto que estamos viendo aquí, las secciones, página de inicio, bla, 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 ¿vale? Pues todo esto de aquí es lo que hay aquí en el tema. Los colores, las fuentes, bla, 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 bla. Y si vamos más abajo, a secciones, pues bueno, aquí tenemos todas, ¿ves? Las secciones que podemos... Es decir, volvemos, ¿vale? Porque lo voy a muy brevemente. Vemos que en la agregar sección tenemos producto destacado, lista de conexiones, texto enriquecido, bla, 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 ¿vale? Pues si vamos a editar código, es que esto nadie lo dice cuando veo los tutoriales, ¿vale? Nadie lo dice, pero si os fijáis, las secciones esas, si vamos en la carpeta secciones, aquí abajo, ¿qué nos aparece? Car Notification, Collage, lista de es decir, una lista de colecciones, formulario de contacto, Email Sign Up,
producto destacado, que este sí lo hemos visto. Y si vamos aquí, es toda la programación, que ya podéis ver que es muy larga. Es muy larga, ¿vale? Porque aquí entra cada una de las configuraciones y modificaciones que podemos hacer en el producto destacado, es el que aquí se va activando y desactivando las opciones, ¿vale? Esto ya es muy avanzado, ¿vale? No avanzado a nivel de e-commerce, sino avanzado a nivel de programador, a nivel de programación y de informática. Esto es avanzado ya, ¿vale? Por lo que aquí yo no recomiendo tocar. Yo lo toco un poquito a veces, ¿vale? Porque tengo las nociones de programación, de páginas web, de informática. Sí, porque soy informático, ¿vale? Pero tampoco no me atrevo a tocar mucho porque esto es muy específico de Shopify y del lenguaje, ¿vale? Por lo que tienes que saber bastante sobre ¿vale? Sobre este lenguaje, tienes que saberlo mucho, ¿vale? Sobre el liquid, los puntos liquid, ¿vale? Es muy complicado, por lo menos yo lo veo complicado. Que me viene un experto de punto liquid y lo sabrá, seguramente, pero yo toco poquitas cositas, copiando, pegando, pero es difícil, así que si tenéis muchos conocimientos, lógicamente que lo podéis tocar y podréis modificar, pero es horas y horas, ¿vale? Yo a veces para modificar pequeñas cositas estoy horas y es un lío y un dolor de cabezas, ¿vale? Porque como todo va con activaciones, desactivaciones, si tú lo modificas aquí en el diseño, se activa aquí en el código, es un lío, ¿vale? Por lo que si no conocéis de programación y de páginas web, no os lo recomiendo, ¿vale? No os lo recomiendo. A ver, si veis algún tutorial en YouTube que lo explica claro, cómo hacer cosas, bla, 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 lo podéis hacer. Si no, yo no lo tocaría, ¿vale? Lo que sí tocaría es editar el contenido, que es al que quería ir ahora, del tema predeterminado. Es decir, ¿qué nos aparece aquí? Aquí nos aparece, ¿vale? Todo por defecto, el tema viene con un texto, con unos textos predefinidos en inglés. Por ejemplo, si os fijáis, pues nosotros hay una opción en nuestro tema que es incluir. Mira, en los productos, que será más fácil. Cuando tú añades un producto, ¿vale? Que tienes el botón de añadir al carrito, el botón de seleccionar la talla, el botón donde te dice productos similares, el botón donde te dice ver imagen, bla, 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 ¿vale? Pues por defecto, este texto no hace falta modificarlo dentro del código, sino que lo puedes modificar aquí en el contenido del tema, add to cart, ¿vale? Y ya por defecto se pone en castellano, ¿vale? Que esto lo veremos en el próximo vídeo, en la configuración sobre el lenguaje. Como a mí ya me ha detectado que mi lenguaje es el español, ya me lo ha traducido automáticamente, ¿vale? Porque el tema ya también te viene con un montón de idiomas también. Pero por defecto es el inglés. Si os fijáis en un producto, ¿qué aparecería aquí? Añadir al carrito. Pues él directamente te lo ha modificado a agregar al carrito. Que a mí no me gusta al carrito y quieres agregar a la cesta, pues pondríamos agregar a la cesta. Y una vez guardado, ¿vale? A modo de demostración, si vamos a personalizar, vamos aquí a productos, producto predeterminado, agregar a la cesta, ¿vale? Aquí ya nos aparece agregar a la cesta, ya no agregar al carrito. Y ahora lo demostramos como si se cambia. Si ahora vuelvo a salir, voy a los tres puntitos, editar el contenido, productos y agregar otra vez al carrito con un punto, ¿vale? Con un punto. Guardamos, volvemos a contenido, volvemos a personalizar, ¿vale? Vamos a producto, volvemos a producto predeterminado, agregar al carrito con un puntito, ¿vale? Pues esto es lo que podemos ir modificando bueno, agregar, ¿vale? Esto es lo que podemos ir modificando de todo, de agregar al carrito, comprar ahora, cantidad en el carrito, impuesto incluido, ¿vale? Todo lo que aquí por defecto, porque no hemos configurado aún la web, todo el texto que aparece aquí, menos este menú, es el que nosotros podemos modificar. A share, comprar ahora, agregar carrito, cantidad, bla, 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 bla. Esto lo podríamos ir modificando en, pues, lo que hemos visto en el apartado D
editar el contenido del tema predeterminado. Cuando ya estemos en la web, ya lo modificaremos, pero por defecto no se toca, ¿vale? Salvo algunos casos, como he dicho, si tú prefieres añadir a la cesta y no añadir al carrito, pues lo modificas, porque tengas en cuenta que después tendrás que ir buscando dentro de contenidos, ¿vale? Pues si aparece carrito, tendrás que ir a carrito y todo donde pone carrito poner cesta, porque si no quedará raro si en una parte vemos cesta y en la otra vemos carrito. Quedará raro, ¿vale? Eso ya son tips que yo os voy adelantando, ¿vale? Y después ya pasaríamos al apartado de agregar temas. Pues bueno, es lo que hemos visto, ¿vale? Si ir a la tienda es donde hemos ido anteriormente, a la tienda de Shopify, ¿vale? Este punto es el mismo que este, ¿vale? Ir a la tienda de temas. Subir archivo zip, ¿vale? Aquí si nosotros queremos subir un tema, fijaos que aquí en los 3 puntitos podíamos descargar el archivo del tema, ¿vale? Pues aquí en agregar tema subimos este tema en punto zip, ¿vale? Que punto zip es un formato de archivo comprimido, ¿vale? Nada más, esto si no lo sepáis, pues bueno. Y si no, podemos conectar desde GitHub. ¿Qué es GitHub? Es un repositorio, ¿vale? Es un repositorio online, que seguramente muchos lo conoceréis. Si vosotros subís el tema en punto zip a vuestro GitHub o a un GitHub de un tercero, pues bueno, aquí os podréis conectar a este GitHub y descargaros el tema, ¿vale? Sin más. Que sepáis que aquí, bueno, este panel es un poquito para, pues, subir temas y irlos publicando, ¿vale? Bueno, publicarlos no, porque la biblioteca de temas es todo ese apartado donde los temas no están publicados, sino que están, por así, despublicados, ¿vale? Los tendríamos aquí. Publicados solo podemos tener uno, que es el principal. Y los otros, ¿vale? Se van guardando en nuestra biblioteca de temas. Aquí podemos tener tantos temas que queramos, ¿vale? Que es lo que he dicho un poco antes de hacer las copias, tener el tema apagado, bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en biblioteca de temas, vamos a personalizar y lo podemos ir modificando a nuestro gusto, esta opción cómo quedaría, cómo que no, y lo dejamos, por así decirlo, como un tema en el taller, que nosotros lo estamos modificando y tenemos publicado pues nuestro tema. Imaginaos que nos compramos un nuevo tema, pues lo ponemos en nuestra biblioteca y vamos modificando el tema, pues lo vamos modificando, cambiando cosillas, ¿vale? Pero no afecta porque no está publicado, sino el que está publicado es uno que no estamos tocando para nada, ¿vale? Aquí después tendríamos el botón de publicar, es decir, en el momento que ya queremos publicar, hacer público en nuestra tienda este tema, le daríamos a publicar y automáticamente se pondría aquí arriba. Y este que está aquí es el que bajaría abajo, ¿vale? Y a los 3 puntitos pues tenemos otra vez lo mismo: vista previa, cambiar nombre, duplicar, descargar archivo, editar el contenido y eliminar. La diferencia es que no podemos eliminar un tema publicado, sino que tenemos primero que despublicarlo y después desde aquí eliminarlo. Importante, ¿vale? Una vez dicho esto, ya tendríamos un poquito, para que tengáis en mente, el apartado de temas de nuestra tienda online, ¿vale? Aquí no diseñamos la tienda, sino que es para que vosotros sepáis todo el tema de los temas de nuestra tienda online,